Bueno, hola. En esta primera píldora lo que vamos a ver es cómo instalar el entorno de desarrollo, el IDE, de PyCharm para poder utilizarlo con el lenguaje de programación Python. Bien, vamos a empezar. Lo primero que tenemos que hacer es ir a la página oficial de JetBrains, que es el desarrollador, por decirlo así, del IDE. Y como veis ahí, bueno, ahí tenéis la página jetbrains.com y os vais a la zona de descargas. Y justamente cuando entráis tenéis que identificar bien la zona profesional y de community, ¿vale? Y de comunidad. Bien, PyCharm lo que tiene es que tiene dos escenarios, por decirlo así. Por un lado tiene la parte de pago, que es el profesional, y por la otra parte tiene el de comunidad, que es totalmente gratuito y muy funcional. Y además es el que se va a utilizar o el que utilizaremos a lo largo de las unidades. Bien, en este caso yo voy a hacer la prueba con un entorno de iOS, con un Mac, pero totalmente, PyCharm hay que decirlo, que es compatible completamente tanto con sistemas Windows como con sistemas Linux. Bien, una vez que estamos en la página, como veis, aquí tengo los dos entornos, elegimos el Community, ¿vale? El de comunidad. Como veis ahí, aquí tenemos lo que os he dicho antes, tanto Windows, Macs como Linux, o MacOS, ¿no? Bien, descargo el DMG, que es el formato para Mac, y en este caso, pues lo que tarde, ¿no? Aproximadamente son unos 500 megas aproximadamente, y aquí tenemos la descarga. Ya la he hecho para que el vídeo sea un poquito más ágil. Bien, ahora vamos a proceder a instalarlo. Bien, lo que tenemos que hacer es simplemente le damos al DMG, ejecutable, y nos permite, o sea, lo siguiente que hace es descomprimir ese archivo, y como veis ahí pues tenemos ya directamente el ejecutable para poder hacerlo, ¿no? Bien, si damos doble clic, bien, veremos que empieza a verificar la plataforma. Suele hacerlo bastante rápido, como veis ahí. Y ahora, una vez que lo tengamos verificado, empezará el instalador, ¿vale? A poder seguir el entorno que vamos a ver. Bien, ya está prácticamente terminando, como veis ahí. Bueno, en este caso os lo he puesto porque en muchos sistemas de Mac tendréis esta advertencia. Al final, si es una aplicación de terceros, por decirlo así, pues tenemos que darle un permiso especial, así que simplemente abrimos. Vale, y una vez que ya lo tenemos, pues nos sale simplemente la confirmación, nos pone un poco la parte de contrato, de data sharing, datos ganados, le decimos decir en este caso que no, lo envíe, y ahí tendríamos, ¿vale?, el entorno. Ahí está, perfecto. Bien, ya lo tendríamos. Si acaso quisiéramos tener, por decirlo así, la plataforma siempre instalada, es decir, en este caso, simplemente como veis ahí, podemos hacer una copia directamente a la carpeta de aplicaciones. ¿Vale? ¿Veis? Como hemos visto, he arrastrado simplemente lo que es el ejecutable a la parte de aplicaciones, y directamente, ¿vale?, cuando nosotros vayamos a la parte de aplicaciones lo tendremos instalado, ¿vale?, para poder acceder a él de una manera pues mucho más sencilla. Bien, una vez que lo tenemos instalado, esta será la primera pantalla de inicio de la instalación, ¿vale? Entonces, aquí, a partir de aquí, pues empezaremos a crear un nuevo proyecto. Ahí estamos. Y esto es importante, ¿vale? Esto es importante porque tenemos el path donde se va a instalar por defecto todos nuestros proyectos que vayamos generando, pues se instalarán en ese path. En este caso, pues como veis ahí, pues en la carpeta users, de usuarios del Mac, y en este caso, pues la de Jorge M. Calvo, que es mi usuario, ¿no?, que uso normalmente. Ahí crea automáticamente una carpeta que es PyCharm Projects, y dentro, pues el primer proyecto, ¿vale?, que vamos a crear hoy, que es Python Project. Bien, luego es importante, esto también está en la documentación, es el entorno virtual donde vamos a programar en Python. Como ya sabéis, los entornos virtuales en Python es lo que nos permite es instalar diferentes librerías, ¿vale?, o importar diferentes módulos de una manera independiente a otros entornos. Por lo tanto, podríamos dedicar entornos, pues por una parte, a trabajar a lo mejor más la ciencia de datos, con librerías como scikit-learn, ¿vale?, o pandas, o por otra parte, hacer un entorno enfocado más a lo mejor a la matemática, ¿no? Entonces, con librerías como Maths o como SciPy o Matplotlib, por ejemplo, si queremos representar, o a lo mejor otro entorno más enfocado al modo gráfico, ¿no? Por ejemplo, una librería sencillita como puede ser Turtle, ¿no? Entonces, eso lo que nos permite es no tener todas las librerías instaladas
en un mismo entorno, lo que provoca una mayor carga, sino tener diferentes entornos para trabajar en diferentes objetivos dentro de Python, ¿no? Y esto es lo que hace aquí, realmente. Como veis ahí, lo primero que hace es, bueno, pues crear un nuevo entorno, ¿vale? Entonces yo podría crear un nuevo entorno, o directamente, si ya hay algún entorno creado, en el caso de que vayamos a crear ya nuestro segundo o tercer proyecto, pues poder usar ese mismo entorno. En este caso, como veis ahí, pues vamos a crear un nuevo entorno para ello, así que le damos a crear. Y ya directamente, vale, bueno, el Xcode aquí en este caso hace falta también, se requiere para esta instalación en los Mac. También lo he dejado ahí para que lo podáis ver. Vale, como veis ahí. Vale. Bien. Perfecto, ¿vale? Entonces, ahí tenemos nuestro entorno ya cargado, ¿vale? Vamos a hacerlo un poquito más grande para que lo podamos ver. Y este sería nuestro entorno de IDE de PyCharm, ¿vale? Como veis, en la parte de la izquierda tenemos un explorador donde se nos ha abierto nuestro primer proyecto, el primero que acabamos de crear, que es el Python Projects, y dentro ya por defecto se crea un primer archivo ejecutable de Python. Es fácil de identificar porque llevan la extensión .py, ¿vale? Eso es el primer ejecutable. Como veis ahí, además, pues nos permite nos da una pequeña demo, por decirlo así, de un pequeño código donde podemos echar un vistazo, ¿no? Bien, poco a poco en los siguientes vídeos entraremos un poquito más en detalle de cómo crear nuestro primer ejecutable en Python, pero ahora mismo lo que quiero es que os sintáis identificados con el entorno del IDE, ¿vale? Bien, en la parte de abajo lo que nos permite también es conectar directamente con el terminal. Como veis aquí, lo que nos abre es un terminal. Sabéis que todos los archivos de Python también se pueden ejecutar desde el terminal. Como veis ahí, el primer palabra o eso que viene entre paréntesis quiere indicar que es el entorno, ¿vale? El primer entorno, que es el base. Si creáramos diferentes entornos, pues podríamos ir cambiando simplemente con conda activate, ¿vale? Y el nombre del entorno, y podríamos ir cambiando entre diferentes entornos con el terminal. O directamente, si lo queremos hacer bajo el archivo, o sea, perdón, bajo la parte gráfica, ¿vale? Pues también podríamos hacerlo aquí con los intérpretes, ¿vale? Como veis ahí, podemos añadir otro, como veis, ¿vale? Aquí tendríamos los entornos y podríamos ir creando un nuevo entorno o asociar un nuevo entorno que ya tenemos, ¿vale? Ahí lo podríamos hacer directamente en modo gráfico o directamente desde el modo terminal, ¿vale? Bueno, y para ir terminando ya esta píldora, donde más o menos nos ha quedado claro de cómo se hace una instalación del IDE de PyCharm para trabajar en Python y cómo podemos hacer o arrancar nuestro primer proyecto con esos entornos, simplemente deciros que, bueno, en la parte de la izquierda, como veis, tenemos generado ese primer archivo main en el que vamos a trabajar, pero que simplemente dando con el botón derecho sobre el proyecto, veis que podemos crear tantos archivos como queramos, incluso trabajar con archivos que no sean propios de Python, .py, sino por ejemplo archivos HTML. Eso está muy bien cuando más adelante podamos trabajar con framework de Python que trabajen en HTML también, como puede ser por ejemplo Django, ¿no? Así que bueno, con esta parte dejamos aquí la píldora. Espero que os haya quedado claro este primer paso con PyCharm y seguimos adelante.